Iniciando, tendremos como ponente a Andrés Ramos Chacón. Milton Andrés Ramos Chacón es estudiante de literatura en la UNSA. En el 2014 obtuvo una beca en la PUC por un año académico y llevó cursos de la maestría de la literatura hispanoamericana en esta universidad. Ha empezado a desarrollar investigaciones en literatura colonial y poesía de la generación del 50, siendo estos dos sus grandes temas de interés. Le cedemos la palabra a Milton Andrés para que empiece con su ponencia. El mundo al revés, en una oda de Melgar y las conexiones literarias de sus fábulas. Antes de pasar propiamente al trabajo, quiero señalar que no tiene un carácter definitivo, puesto que no me ha sido posible acceder a ciertos textos críticos sobre Melgar que probablemente hubieran sido de importancia para la investigación. En 1969, Estuardo Núñez publica en la revista Fénix un manuscrito autógrafo y desconocido de Mariano Melgar, el cual tiene como fuente un legajo adquirido por la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana en esa época y que debió haber sido copiado por Melgar en Chuquibamba en 1814. En el manuscrito se presentan 12 poemas, de los cuales 5 son fábulas y en el que se incluye el sueño un infeliz súbdito del municipio de Lima, que la crítica posterior ha titulado, a partir del primer verso del poema, como Una noche oscura y pavorosa. Este poema inédito llamó la atención de Estuardo Núñez no solo debido al comento que realiza Melgar a su propio poema, sino también por mostrar, junto con la marcha patriótica del manuscrito, una segunda etapa en el pensamiento político de Melgar, que pasa de un priorismo fidelista a la monarquía a un rechazo de esta y a la afirmación de la libertad americana y la idea de emancipación. Respecto a este poema y su comento, mi propósito es analizarlos para encontrar en ellos una manifestación de la identidad criolla, que, si bien fluctuante, se diferencia de la imagen de mundo al revés asignada a la identidad española. Considero que la presencia del tópico del mundo al revés en el poema constituye una estrategia de planteamiento político revolucionario, cuyo fin es convencer al criollo de llevar la diferenciación identitaria hasta la separación política de una monarquía históricamente injusta y de unos sujetos, los españoles, ahora degradados al punto de concebirlo todo al revés. Entre los poemas del manuscrito, e incluso entre la producción poética total de Melgar, El sueño de un infeliz súbdito destaca por contar con 32 notas que cumplen la función inusual de explicar el poema para hacer más inteligible su carácter admonitorio, según Núñez, o más explícito su carácter subversivo, según Cornejo Polar. Como ha señalado José Antonio Mazzotti en un análisis de 2 poemas de Andrés Bello, en verdad las notas explicativas de un propio autor a sus versos constituyen una estrategia discursiva tradicional que fue profusa en América. Lo que nos lleva a pensar que Melgar no hizo sino adoptar creativamente esta estrategia. Si comparamos las notas de Lima fundada de 1732 de Peralta y Barnuevo y las de la agricultura de la zona tórrida de 1826, es decir, posterior a Melgar, de Andrés Bello, con las de Melgar en Sueño de un infeliz súbdito, nos damos cuenta que sus notas no pretenden ser objetivas ni son de naturaleza explicativa y enciclopédica, como lo son mayormente las notas de aquellos autores. El comento del sueño de Melgar es marcadamente más subjetivo y didáctico y, desde mi perspectiva, no solo cumple la función de ser una suerte de significado para el poema significante, al delimitar la interpretación en su recepción y orientar al lector hacia una única lectura inequívoca del poema, sino que además constituye una apuesta por otro registro distinto del poético, un estilo bajo, distinto de los poemas pero similar al de las fábulas, el cual, en contra de lo esperado, podría cumplir la misma función que la poesía, esto es, ser un discurso que conduzca al compromiso o acción revolucionaria a pesar de su pobreza estética. El epígrafe subrayado que lleva el poema en el manuscrito, en el cual Melgar señala, cito, bien puede no ser verso lo que digo, pero es pura verdad, yo soy testigo, nos indica, a manera del tópico renacentista de lo visto y lo vivido, el valor que para Melgar tiene junto al discurso la experiencia. Este epígrafe, que evidentemente no se refiere al poema, escrito en octavas reales, sino al comento, es también un indicio de la igualdad jerárquica de las notas frente al texto principal.
Se puede pensar entonces en la necesidad de una complementariedad entre discurso y experiencia, para poder llegar de modo más convincente a otros criollos y sumarlos al proyecto de emancipación. En lo que respecta a la forma, considero que el comento al poema Sueño un infeliz súbito también tendría que ayudar a cuestionar la idea de que la poesía política independentista de Melgar presenta una contradicción con el tema desde la forma, como señalan Washington Delgado y enfáticamente Cornejo Polar, pues el Sueño un infeliz súbito puede servirnos de ejemplo para demostrar que no solo los yarabíes son poesía de emancipación en cuanto a forma, sino también los poemas políticos neoclásicos de Melgar, en los cuales el poeta no está sujeto a la norma, sino más bien la norma sujeta al poeta. Considero que de este modo se puede explicar el llamado prerromanticismo de Melgar, que muchas lecturas parecen haber encontrado, o en todo caso las particularidades que destacan su poesía entre la producción neoclásica del siglo XIX. El tópico del mundo al revés tiene su origen en la enumeración de imposibles. El lobo y el de las ovejas, los niños dan lecciones a los ancianos, o como señala Melgar en el Sueño un infeliz súbito, se juzgan los desprecios del cielo como favores. El tópico se utilizó desde la edad antigua para recrear un mundo en el que el orden natural de las cosas se invierte y los papeles se alteran drásticamente. Curtius, en su estudio de tópica, indicó que la fórmula del mundo al revés fue utilizada para expresar una crítica del presente, el cual en comparación con el pasado se concebía como un tiempo más bien de regresión que de progresión, tanto en lo social, lo cultural y lo político. El mundo al revés, según Curtius, era así una fórmula para la expresión del descontento de los antiguos frente a lo moderno, es decir, expresión reaccionaria frente al cambio histórico. Sin embargo, estudios como el de Helen Grant han señalado otro manejo tópico del mundo al revés en siglos posteriores, uno más bien revolucionario, que satiriza y critica el presente no por ser distinto al pasado, sino más bien con el fin de representar una realidad social y política inaudita y desordenada, la cual necesita cambios significativos para lograr de este modo un correcto funcionamiento social y político. De este modo, el uso del tópico del mundo al revés no habría solo manifestado un deseo de retorno al pasado, sino también un deseo de cambio profundo y orden. ¿Cuál es este orden ansiado en el mundo del virreinato? En lo político, no solo aquel breve periodo de 1812 a mayo de 1814, durante el cual se pasó a la monarquía constitucional, con la promulgación de la Constitución de Cádiz por las Cortes Generales de España. Pues si bien esta Constitución materializó muchos de los deseos de los criollos, los cuales se encontraban a través de la libertad de prensa y la decisión popular de los cabildos, vehículos para la consolidación de su diferencia criolla y la adquisición de autonomía, en verdad la pérdida de adhesión a la autoridad real y la consolidación del poder político se venían produciendo desde fines del siglo XVIII, especialmente tras la creación del Virreinato de La Plata en 1776, la apertura de los puertos, el inicio del libre comercio y el fin del monopolio comercial de Lima en América. Con las reformas de Carlos III y los cambios económicos que alteraron los circuitos de producción y de comercio ya establecidos en el Virreinato, se produjo, cito, una grave alteración en la estructura de la sociedad colonial. La cita es de Laurent y Munster. La crisis de los grupos criollos en Lima y las regiones por los cambios económicos se agudizaron por la falta de autonomía política dentro de un sistema imperial en decadencia que, además, se encontraba descuidado por los conflictos europeos de la corona. Una vez se produce el regreso al absolutismo y una nueva desestabilización del orden colonial, algunos criollos como Melgar pasan de una postura cuestionadora del sistema colonial, pero aún fidedigna, la famosa consigna "muere el mal gobierno y vive el rey de los pasquines", a otra más marcadamente de ruptura, que tiene la necesidad de emancipación, la verdadera forma de alcanzar el restablecimiento del orden criollo en un mundo español ya inexorablemente al revés. Si en los últimos años, hasta 1814, la dirección que había tomado la monarquía constitucional hacía pensar en que por fin la posición social y económica de los criollos tendría su correspondencia en el poder político, no es sorprendente que un corte absoluto a esta progresión sea interpretado como algo insólito e inadmisible, una marcha en sentido contrario a la historia. El Sueño un infeliz súbito es un poema narrativo, de ahí que esté escrito en octavas reales, en el cual, tras contemplar, cito, una escena sangrienta y horrorosa, el poeta sueña,
En el sueño, el poeta contempla una mujer empapada en sangre y encadenada, una alegoría de la patria, siendo perseguida por un grupo de españoles, a los cuales no puede hacer frente por su debilidad. En la primera estrofa, Melgar narra contemplar una escena sangrienta y horrorosa en la realidad. Son los males de la patria, a los cuales, cito, encontrar un remedio procuraba, y en tan inútil como triste empeño, mis párpados se cierran y yo sueño. En la segunda estrofa, en el sueño, la imagen onírica no es tan diferente de la real. El poeta sueña que la patria, en la alegoría de una infeliz mujer, está presa por un grupo de españoles, los cuales, cito, en confuso ruido, oigo le dicen, sufre esas cadenas, o padece 1000 muertes tras 1000 penas. Estas dos estrofas tienen 7 notas del propio Melgar. Las notas 2 y 4 dicen respectivamente, cito, degollaciones injustas, etc., y la América viuda de tantos hijos muertos injustamente. En ambas notas se hace referencia a americanos muertos de manera injusta. Melgar probablemente se esté refiriendo con ellas a los criollos acusados de conspiradores o rebeldes, los cuales fueron muertos no solo en enfrentamientos contra las tropas realistas, sino también al producirse la formación de cabildos constitucionales o juntas. Como ejemplo, basta referirnos a Bonilla y Spalding, quienes afirman haberse producido 3 muertes en el Cusco cuando la guardia del virrey Abascal disparó contra un grupo de manifestantes tras la formación del cabildo, que luego responsabilizó a la administración colonial de esas muertes. La injusticia es en el poema el primer indicio de la naturalización de valores contrarios a los propios de un sistema político y judicial. Solo en un mundo al revés, como el que se vive en el virreinato según el poema, puede, para los españoles, una tiranía concebirse como una forma legítima de gobierno. La nota 6 más adelante, que se refiere a los versos sobre una comitiva de españoles que corre, cito, en confuso ruido, nos explica que los españoles, cito, jamás hablan con claridad ni concierto. Este es sin duda una referencia a las cualidades discursivas de los peninsulares. Faltos de claridad o perspicuitas, es decir, faltos de pureza en el habla y sin capacidad para el correcto ordenamiento y armonía de sus voces, los españoles son caracterizados como bárbaros en su doble significación, como, cito, inculto, grosero, lleno de ignorancia y rudeza, tosco y salvaje, y como cruel y despiadado, definiciones del diccionario de autoridades. A ello se suma la nota 19. En ella Melgar afirma que los españoles a la tiranía añaden el insulto. Considero que estas notas deben entenderse desde las disputas discursivas que marcaron a la sociedad virreinal prácticamente desde muy temprano. La idea de que el clima o la tierra americana corrompía y hacía otros a los españoles y criollos del Nuevo Mundo es muy común en textos de los siglos XVII y XVIII. A ello se sumaba la carga injuriosa del término criollo al ser utilizada por peninsulares, los cuales la cargaban con connotaciones negativas como corrupto y sedicioso. A su vez, la respuesta criolla del elogio del clima, del ingenio de los americanos y el uso de otros términos despectivos como chapetones, según el diccionario de autoridades, el castellano recién llegado de pobre, o advenedizos, nos muestran que peninsulares y americanos nunca lograron fundirse en una sola nación étnica, la cual siempre se mantuvo escondida. Según afirman Lorand y Bunster, en Oruro los españoles pobres eran incluso llamados judíos por los criollos, el cual era, como sabemos, un término muy ofensivo en la época. En las siguientes 2 estrofas del poema, la alegoría de la patria interpela al poeta, que la contempla refiriéndose a él como hijo mío. Este quiere ayudarla, pero por su debilidad cae a tierra. Pide a Dios que destierre a los infames españoles y finalmente clama, cito, tu ira sobre mi patria no derrames. La nota 10 nos indica que la patria, cito, ¿en quién ha de buscar asilo sino en sus hijos? Una referencia obvia no solo a la necesidad de identificación con el lugar de origen, sino al compromiso patriótico. Pero más adelante en la nota 12 se hace referencia a, cito, algunos americanos espurios, y en la nota 14 a, cito, insinuados chapetonistas pero hermanos. Tal como indica el diccionario de autoridades, espurio, figuradamente, se refiere a, cito,
lo que está adulterado, corrompido y que degenera de su ser y origen verdadero. Término con que Melgar parece aludir a americanos incapaces de identificarse con su patria, los cuales no son por lo tanto verdaderos americanos, en tanto que con chapetonistas parece aludirse más bien a aquellos criollos que aún permanecían fieles o simpatizaban con la corona. Las notas recuerdan a la fábula del murciélago, en la que este animal representa la identidad fluctuante y acomodaticia de muchos criollos. La nota 14 afirma la pena que produce en el poeta la necesidad de castigar a los chapetonistas en tanto hermanos, pero también afirma la necesidad de corregirlos violentamente, pues en una sociedad definida por las diferencias identitarias, un americano chapetonista o de identidad fluctuante pasa a ser un elemento peligroso para el proyecto emancipador. Más adelante, el verso 21 del poema cita: quiero ayudarla activo y con presteza, con que Melgar se refiere a la patria, tiene una nota, la 11, cito: la reflexión y el patriotismo producen estos efectos, que muestra que con los términos de patria y patriotismo, Melgar se refiere tanto al lugar de nacimiento del cual uno es hijo, como al territorio del Perú como patria, e incluso a la América Española como patria grande. Estas ideas se pueden consultar en un artículo de Mondió de 1978. El patriotismo es así local peruano, pero también americano, lo que implica que todo americano es hermano, pues todos son naturalmente hijos de América, y aún más importante, que todos poseen una doble identificación, una identidad desdoblada, según Laurent Bunster, entre lo americano y lo local. Un americano espurio o un americano chapetonista son, por lo tanto, sujetos incoherentes, en tanto no sienten la debida vinculación lógica preponderante con su patria. En otras palabras, estos sujetos son también una manifestación del mundo al revés. Este tópico está desarrollado más ampliamente en la nota 15, en la que Melgar afirma, cito: ver que se llama delito el celo por la patria, inobediencia el tenerla con quien no es juez legítimo, libertinaje los suspiros de un esclavo, disparate un juicio despreocupado, vicio la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta nota, la imagen que se crea del español y por extensión del sistema virreinal es la de una pobreza de entendimiento que ha conducido al cambio del significado de conceptos y valores por los significados de aquellos términos que son sus contrapuestos. El absolutismo es caracterizado así como la naturalización de un régimen tiránico y moralmente corrupto, para el cual la evolución lógica del patriotismo, un sentimiento natural de amor al lugar de nacimiento, es una traición. Las dos últimas estrofas del poema concluyen con el poeta lamentándose por la falta de intervención del mundo divino en la liberación de la patria del yugo español. En ellos además se señala la incorrecta lectura de signos por parte de los españoles, quienes juzgan por favores los desprecios del cielo a los gemidos del poeta. El poema concluye con el fin del sueño antes de que los españoles lleven a cabo el hecho más injusto, es decir, dar muerte a la patria. Las notas 24 y 25 a los versos 37 a 39 cito: los bárbaros juzgando por favores los desprecios del cielo a mis gemidos, dicen con voz soberbia y arrogante. Señalan que los españoles, cito, todo lo entienden al revés y se lo exponen a su modo, y que su soberbia, uno de los 7 vicios capitales, cito, es su tono natural. De este modo se nos muestra que el poema concluye con el refuerzo de la imagen del mundo al revés para el mundo español. El español es así caracterizado como un ser ontológicamente y axiológicamente inferior al criollo, por lo cual su dominio político sobre este último solo puede ser concebido como antinatural e injusto. El criollo, caracterizado en el poema como intelectualmente y axiológicamente superior, solo puede poner el mundo en orden a partir del manejo del poder político. Se justifica así la necesidad de la acción revolucionaria, la única capaz de reordenar un sistema virreinal ya insostenible, que además históricamente había negado a los criollos la hegemonía política. Finalmente, quiero señalar que he evitado referirme a algunas notas del poema, dado que la investigación que realicé no me alcanzó tanto para desentrañar el origen de tales expresiones ni su significado. Me refiero, por ejemplo, a la nota 13, en que se dice, cito, echar bendiciones con los pies.
El resultado que Internet arroja por esta frase es su uso en la obra Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. La nota 29, que trata de, cito, la razón del zapatero, y la nota 30 que dice, cito, Itagarita, no he podido encontrar ninguna información sobre estas. Considero que para su comprensión total el poema necesita sin duda de mayor investigación. Gracias. André, me gustaría saber un poco más sobre la conexión que has establecido entre la oda que has analizado y las fábulas. En la oda que tú estás analizando se construyen unos sujetos con respecto a los criollos diferenciados, ¿verdad? En función de intereses y cómo los identifica Melgar. Ese es un discurso bastante discriminador, diría, ¿no es cierto? Porque les hace atribuciones muy duras, ¿cierto? Pero en otras fábulas aparece, como en Los Gatos, más bien una intención de convocar a todos, ¿no? Para construir una nación. ¿Has tenido en cuenta esa relación? También son diferentes momentos en las fábulas. ¿Sí? Me gustaría que aclararas un poco eso. Bueno, en verdad el indio en la poesía de Melgar aparece en la primera etapa fidelista de Melgar, ¿no? Hay un famoso poema donde hay 3 alegorías: Minerva, Jamaica y Iberia, me parece, ¿no? Ese es un momento en el cual, digamos, Melgar está pensando aún, sin duda, en una reestructuración del sistema colonial, pero que aún mantiene su fidelidad a la corona. En cambio, en esta etapa posterior de los poemas del manuscrito a los que me he referido, que es el que publicó Estuardo Núñez en la revista Fénix en 1969, el indio en la poesía política, en las odas, no aparece. Lo que aparece más que todo es la oposición o el conflicto entre la identidad criolla y la identidad española peninsular. Donde sí apareces en las fábulas. Por cuestiones de tiempo, en verdad no puedo desarrollar ese tema, pero ahora, digamos, lo puedo decir. En el manuscrito hay en total 5 fábulas. Solo una de ellas es de un carácter moral, mientras que las restantes 4 son marcadamente del tema político. 2 de ellas, que son El cantero y el asno cornudo, parece que alegorizan al indígena como asno, porque en ambas de estas fábulas el tema tiene que ver con el indígena del virreinato, ¿no? Yo creo, por ejemplo, respecto de estas fábulas, que hay que tener en cuenta lo que estaba sucediendo en las Cortes de Cádiz en 1812, ¿no? Scarlett O'Fallon tiene un artículo muy bueno al respecto. Lo que pasa en 1812 es que cuando se producen las Cortes se discute sobre el tema de 3 temas respecto al indígena: la necesidad de otorgarle ciudadanía, la abolición del tributo y la mita. Entonces, al final se llega al acuerdo de que el indio va a tener capacidad para votar, para elegir, pero no para ser votado. Sin duda esto, digamos, parece que es como que una plena incorporación del indígena en un estatus de igualdad con el criollo. Pero en verdad, como Ofelia señala, también hay que tener en cuenta que a los criollos les convenía el voto de los indígenas, porque de este modo se aseguraban tener más asientos en las cortes para representarlos. Entonces, a mí me parece que esta fábula, por ejemplo, de el cantero y el asno cornudo, está planteando o está alegorizando los peligros que puede tener el voto indígena. Es por eso que al final de la fábula Melgar dice, cito: catástrofe semejante me hizo decir por mi vida, ya que el cielo ha dado al pueblo fuerzas y votos, precisa que le den los literatos unas 4 leccioncistas, ¿no? Parece que
desde mi lectura, parece que se estuviera refiriendo a la necesidad de instruir al indio para que pueda ejercer correctamente su voto activo, ¿no? Y bueno, la otra fábula, la del cantero y el asno, parece más bien referirse a la opinión de algunos criollos que no consideraban, digamos, la incapacidad del indígena debido a sus circunstancias históricas, es decir, a su circunstancia de opresión, básicamente durante todo el virreinato, sino por cuestiones, digamos, naturales, por su naturaleza. Melgar, en ese sentido, en esa fábula está planteando que el estado del indígena se debió a su opresión histórica y no a su incapacidad natural. Además hay que recordar que en esa época sí existieron los nobles indígenas letrados, que aprendían latín, gramática, etc. en colegios como San Borja en el Cusco, ¿no? Bueno, yo quería, no sé si se da comentario o pregunta a Enrique y a André. Primero a André. Hay un problema, creo que vas a encontrar en la dificultad, por ejemplo, de la expresión, la definición con los. Hay un dicho que, por ejemplo, hay un vacío en la investigación, vacío en toda la crítica de manera sobre la lengua. Por ejemplo, el problema de la lengua y la nación, o el conflicto entre lo castizo y lo puro. Nosotros hemos por lo cultural entre lo criollo y lo no criollo. Pero creo que hay otro conflicto, que sí es un conflicto poético, entre la lengua y el código o el lenguaje, y para expresar lo que realmente quieres. Y creo que ahí Melgar no fue un conflicto. Y tagarita, por ejemplo. Esa es una expresión coloquial, una expresión del grupo al cual más o menos están los comentos dirigidos. Pero esta de dar bendiciones con los pies tiene que ver mucho, pero en Arequipa se dice, no borres con los pies lo que has hecho con las manos, ¿no? Implica cierto nivel de torpeza frente a lo que has hecho con mucha delicadeza, ¿no? O cierta irracionalidad de patear y no conseguir las cosas, ¿no?, manualmente. Pero no sé si estas dificultades, porque has dicho al final que hay dificultades que son de orden casi de la lengua. Y creo que ahí también nos puede aclarar mucho. Hay un trabajo de Enrique Carreón que por el estilo quizás no es muy bien cotizado académicamente, y también porque fue parte de una colección de corte popular, donde el primer diccionario, bien mencionado, dice es de 1770 y tantos, de 5 tomos de un guayaquileño, y donde en el 5.º tomo justamente hay expresiones propias de América, o los americanismos, ¿no? Entonces, no sé si esto, para ese comento, pues es una composición bien extraña en toda la obra de Melgar, pues serían comentos aparte de los epígrafes. Eso no sé si te vale un comentario o una aclaración. Bueno, respecto a las fábulas y el lenguaje, en verdad yo en la lectura de mi artículo sí recalqué que del poema que está escrito en octavas reales al comento hay un cambio de registro muy significativo, bastante claro, ¿no? El lenguaje del comento es similar al lenguaje de las fábulas, en el sentido de que es más bien, tiene un estilo bajo, es un registro distinto. Pero también hay que tener en cuenta que las fábulas, desde que se escriben en España, se caracterizan por, digamos, desde la retórica, no tener un estilo muy digamos, alto, sino más bien humilde, por el hecho mismo de que su propósito es muy didáctico, y muchas de ellas, como por ejemplo las de Samaniego, están destinadas a la lectura por parte de alumnos de colegios. Entonces, obviamente, el lenguaje en las fábulas va a ser distinto del de los poemas. A mí me parece que por ejemplo, los fabulistas mexicanos son un ejemplo también de que paulatinamente en las fábulas escritas en América a partir del modelo español se fueron introduciendo términos como mexicanismos o peruanismos en este caso, ¿no? Pero yo considero que eso es precisamente algo, digamos, propio de la fábula, ¿no? Es el lenguaje
para el cual, digamos, está pensada. Entonces, yo considero que, en primer lugar, hay que entender esta cuestión del lenguaje a partir del propio género. Y este es también el lenguaje del comento. Entonces, sería muy útil sin un diccionario, pero, o sea, tampoco lo va a explicar todo. Hay cuestiones de género ahí que también es muy importante tener en cuenta.